España que volvió a ser ese equipo, ese combinado tan reconocible y que también sabe jugar al fútbol. Sabíamos que las exigencias con esta selección, con este equipo, iban a ser muy altas desde el inicio, por lo bien que lo había hecho en el pasado y no hace tanto. Creo que al final poner estas exigencias es algo bueno tanto para el propio equipo como también para todo lo que rodea a esta selección. Al final significa, se traduce en que se tiene confianza en este equipo, en estos futbolistas, hay una estima hacia estos jugadores, hacia estos profesionales, se les tiene en gran consideración y al final creo que es algo positivo que se valore a este equipo como la selección que mejor sabe jugar al fútbol y que mejor se desenvuelve a la hora de tocar la pelota y, por decirlo de una manera más de andar por casa, marear al rival, ¿no? Y creo que en este último partido España ha vuelto a ser ese combinado, ese entramado, esa estructura que tan bien sabe jugar al fútbol. Todavía hay margen de mejora, pero creo que España da un paso hacia adelante. Es un alivio el volver a encontrar sensaciones positivas, el volver a coger esa confianza y el volver a ver que funciona tu sistema y ese entramado a la hora de combinar, de que se produzcan buenas asociaciones, de que el equipo funcione tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, que sepa temporizar cuando toque, y eso España en el último partido lo ha hecho. Evidentemente ahora no hay que lanzar cohetes, no hay que lanzar fuegos artificiales, todavía queda mucho campeonato, va a haber una gran prueba donde me parece que es donde debes consolidar un poquito esas ideas ante la selección portuguesa, que es verdad que no se encuentra en el mejor momento viendo los últimos partidos, pero evidentemente que es una selección de primerísimo nivel y una de las candidatas. De hecho, yo lo dije antes de que empezase el Mundial, de que para mí, personalmente, las cuatro candidatas a hacerse con la Copa del Mundo, las cuatro principales candidatas eran España, Portugal, Francia y Argentina. El orden, poner vosotros el que queráis, pero decía, nombraba a estas cuatro selecciones como candidatas a hacerse con la Copa del Mundo. Creo que, bueno, creo no, las cuatro están de momento metidas en el meollo. De momento Francia, España y Portugal en octavos. Falta por jugar Argentina, pero hombre, lo normal es que pase Argentina y España, que tiene una cita muy importante, pero en el vídeo de hoy no toca centrarse en esa próxima cita, sino toca hablar, focalizarnos en lo que ha sido este encuentro entre la selección española y Austria. No vamos a repasar los 11, pero esta victoria era muy importante recuperar esas sensaciones. España que salía bajo palos con Unai Simón, lateral derecho Pedro Porro, que suponía la novedad en el 11, la principal novedad, lateral izquierdo Marco Curela, centro de la defensa Aymeric Laporte y Pau Cubarsí. Qué nivel de estos dos, medio del campo para Rodri, Pedri, que han recuperado sensaciones igual que el equipo en general, Dani Olmo por delante, banda derecha para Lamine, banda izquierda para Alex Baena y como delantero centro Don Mikel Oyarzábal. La selección de Austria que salía en portería con Schlager, el portero del Salzburgo que ha hecho una buena actuación, lateral derecho Posch, el lateral del Mainz 05 de la liga alemana, banda izquierda para Leimer del Bayern de Múnich, centrales Danso y David Alaba. Tengo que decir que me ha gustado más Danso, aunque es cierto que ha sido muy duro. En el medio del campo Seyward y Schlager, por delante Warner, banda derecha para Smith, banda izquierda para Savitzer, que a nivel de tocar balón e intervenir en el juego es el futbolista que considero más dotado, y en punta Gregoris, ¿no? Pues estos eran los 11 del partido, una selección española que fue superior de cabo a rabo, de principio a fin, una selección española que ganó fácilmente, sin pasar apuros, que eso es importante. Unai Simón con ese récord de imbatibilidad, el guardameta de la selección española supera los 517 minutos sin encajar un gol. Supera los 517 minutos de Walter Zenga y se convierte en el portero con la mayor racha de imbatibilidad de la historia de la Copa del Mundo. Ojito a este dato. Bueno, cosa bonita que se lleva a su estantería Unai Simón, a su estantería de los recuerdos, y un dato que nos habla de la solidez defensiva que ha logrado tener la selección española
en este mundial, ¿no? Cuarto partido consecutivo sin encajar gol, cuatro partidos donde España ha mostrado una consistencia defensiva muy a tener en cuenta, una Aymeric Laporte y un Pau Cubarsí que están más que asentados. Creo que, como decía al inicio, creo que deben consolidar o debemos consolidar debemos consolidar todos estos fundamentos, o más bien la selección española debe consolidar todos estos fundamentos en el partido ante Portugal. Me parece una gran prueba, una prueba de fuego se podría decir, donde Aymeric Laporte y Pau Cubarsí se van a ver las caras ante jugadores de mayor nivel, de otro escalón, de otros escalafones, ¿no? Superiores a la mayoría de futbolistas con los que se han tenido que ver la cara ahora. Y me parece una situación muy interesante donde Aymeric Laporte y Cubarsí pueden ratificar, confirmar todo lo que estamos viendo en esta Copa del Mundo, pero a día de hoy pues podemos decir que prácticamente su mundial, especialmente en lo defensivo, es intachable, irrefutable, ¿no? Pedri y Rodri, creo que ha habido mucha más sintonía entre ellos dos, se han entendido mucho mejor. Es cierto que hemos visto alguna precipitación de Rodri en algún momento, pero en general cuaja un muy buen partido Rodri. También a la hora de recuperar balones creo que España ha mejorado. Un Pedri que ha ido de menos a más para mí en el partido y que al final demuestra el pozo y la autoridad que da en ese centro del campo. Un Dani Olmo que para mí está siendo lo mejor en esta Copa del Mundo. Un Baena que poco a poco se fue desenvolviendo cómodamente en el césped. Un Lamine Yamal que vuelve a ser otro. Creo que esto es muy importante. De hecho, lo decía en el último vídeo, mi preocupación acerca de toda esta cuestión de Lamine Yamal, ¿no? Es decir, Lamine Yamal en el último partido, las sensaciones que dejó, las impresiones que nos llevábamos tras el partido ante la selección uruguaya era que Lamine Yamal había estado muy lejos de su nivel, ¿no? Ya no voy a decir de su mejor nivel, pero voy a decir de un nivel medio que evidentemente en un jugador como Lamine, su nivel medio es una auténtica locura, ¿no? Creo que Lamine todavía no está en su mejor momento, no pasa por su mejor momento, no está en su prime, no está al 100%, evidentemente condicionado por todas esas molestias y dolencias que ha tenido en los últimos tiempos, pero creo que Lamine ante Austria, especialmente pues esos primeros 55 minutos, esa primera hora, fue de un muy buen nivel, siendo capaz de desbordar. Creo que debió afinar un poquito más en la última decisión, en el último regate, en la última... en el último paso antes de finalizar, pero creo que su partido fue bueno. Mikel Oyarzabal interpretando el juego a las mil maravillas. En alguna acción puede definir con más celeridad, pero en general interpreta muy bien el juego. Marca doblete otra vez, 2 goles. Futbolista que se encuentra en un gran estado de forma y que sin duda creo que está en el mejor momento de su carrera. Mikel Oyarzabal está en el mejor momento de su carrera gracias a todo lo que le está dando la selección española. Luego a nivel de club pues viene de ganar la Copa del Rey, sin duda se encuentra en el mejor momento. Una Austria que optó, ¿no? por esa ferocidad atrás, por ese sistema defensivo férreo. Yo creo que, bueno, en parte se sustentaba, ¿no? Se sustentaba su sistema en ese entramado defensivo, en esa dureza, como decía, en esa fiereza, en esa bravura. Y creo que desde el primer momento Austria mostró contundencia. Es cierto que España poco a poco fue resquebrajando ese sistema y fue provocando fisuras en la defensa del rival, errores en el marcaje de Austria, pero ya de inicio veíamos como posiblemente de lo mejor de este equipo era la composición a nivel defensivo, cómo el equipo intentaba cerrar todas esas vías de pase, pero España a través de su armonía, de su buen fútbol, fue capaz de combinar, de ir hilvanando pases y de ir deshilachando el entramado defensivo de Austria, y esto habla muy bien del partido de la Roja, ¿no? Creo que al final pues muestra la capacidad que tiene esta selección para asociarse, para entender el juego, para afinar en cada pase, para moverse en diferentes situaciones del juego, y eso España lo supo hacer muy bien ante la selección de Austria. Yo por eso destacaría especialmente el planteamiento a nivel defensivo de Austria, como intentó cortar
las embestidas de la Roja, no fueron capaces. De hecho, ese ritmo defensivo se fue decayendo a lo largo del partido, a medida que España iba comiéndoles, a medida que España iba a medida que España iba siendo capaz de cada vez moverse con mayor soltura, pues el sistema defensivo de Austria iba decayendo hasta convertirse en un sistema pues ya atrofiado y, y convertido un poco en polvo por la Roja, ¿no? Al final España manejó el partido como quiso, los tiempos, el ritmo, ante una selección de Austria que diría que claramente fue de más a menos, ¿no? Creo que el primer tiempo es para marcar más goles. España tiene varias ocasiones, no es capaz de materializarlas. Una Roja en la que vimos esos cambios, como dije antes. Pedro Porro de entrada, un Pedro Porro que interpretó bien el partido, con llegada, con golito. Muy buen partido de España. Los cambios creo que más o menos estuvieron en su línea. Ya el partido estaba sentenciado. Mikel Merino en el 71 por Dani Olmo. Ferran Torres por Baena. Creo que al final el partido de Ferran es flojito a la hora de la ejecución, a la hora de cómo está de entonado. Pero yo me quedo con su fe, con sus intentos, pero es cierto que el partido de Ferran Torres, pues al final te vas con la sensación de que estuvo un poquito negado, de que no le salieron las cosas. Va a ser muy importante que Ferran logre reivindicarse de cualquier manera, pero que se reivindique. Creo que el gol es una manera, un elemento muy apto para poder reivindicarte, y creo que Ferran Torres necesita ese gol o ese partido donde vea que le empiezan a salir las cosas y donde ve que realmente es una pieza súper relevante, ¿no? Pablo Gavi en 85 por Lamine, Marc Pubil, que debutaba con la Roja en el minuto 90 entraba y se marchaba Aymeric Laporte, y Fabián Ruiz también en el 90 por Pedri, ¿no? Por parte de Austria, Chugumeca, Florian Glich en el 46, en el 60 Marco Arnautovic, este mítico delantero, y Sasa Caldadas por Smith, y ya luego en el 85 Alexander Pras por Posch, que acaba de recibir esa tarjeta amarilla y que estuvo intenso en los duelos. Pues no, bueno, estos fueron un poquito las permutas en el partido. Creo que hemos comentado un poquito la situación en un tiempo breve. Vamos a repasar algunas estadísticas, pero evidentemente esta selección cambia un poquito el rumbo, cambia un poquito la forma o la perspectiva que podíamos tener sobre el sistema o sobre el planteamiento y cómo transcurrían los partidos en los últimos encuentros, sobre todo, ¿no? Como a España no le acaban de salir las cosas, y en este último partido ha cambiado un poquito la película y nos hemos dejado un poquito al lado esa intriga, esa falta de claridad. Pues todo eso creo que se ha marchitado un poco, se ha desvanecido, y hemos vuelto a ver esa España reconocible, como decía al inicio. 64% de posesión para España frente a 36% de Austria. 100,4 kilómetros recorridos por parte de España, también 5,4 por parte de Austria. 2,80 goles esperados de España frente a 0,32. Ocasiones claras 4-1, tiros totales 23-5. Creo que ha sido un partido donde España ha percutido, donde España ha penetrado en área rival, pero le ha faltado tener mayor capacidad para golpear de una manera definitoria, de una manera mucho más contundente. Tiros totales 23-5, como decía, y paradas 0-6. Encuentro donde Unai Simón no ha tenido apenas trabajo, gracias también al trabajo meritorio de los centrales y de la defensa de la Roja, ¿no? Aquí tenéis el mapa de disparos de España, y aquí el mapa de disparos de Austria, que evidentemente es insignificante, se podría decir, porque les ha costado mucho llegar. España, que es equipo de octavos, y vamos a repasar estadísticas individuales. Tiros a puerta 4 de Mikel Oyarzabal, 4 de Lamine Yamal, Pedro Porro 1, tiros fuera 2 de Laporte, tiros bloqueados 3 de Dani Olmo, 1 de Mikel Oyarzabal, regates completados Lamine Yamal 5 de 8, Konrad Laimer 3 de 5, Paul Banner 2 de 5. Le ha costado intervenir mucho en el juego a Paul Banner, ya al final es uno de los jugadores con mayor técnica de la selección de Austria, ¿no? Ese jugador que juega como enganche, pues le costó participar y hacer fluir ese sistema posicional de Austria. Acciones defensivas 10 de Kevin Danso, repito, a mí defensivamente fue el que más me gustó junto a Posch, por delante de Álava claramente. Aymeric Laporte 9, Rodri 9, despejes 8 de Kevin Danso, Pau Cubarsí 5, Aymeric Laporte 4, tiros bloqueados 3 de Florian Glich, Pau Cubarsí 1, intercepciones 2 de Aymeric Laporte, 2 de Rodri, y regateado 2 Rodri, Marcel Savitzer 2, pases, acciones
Pases precisos, vemos a Rodri con 92, mucho más preciso, Aymeric Laporte con 91, pases clave 5, Pedro Porro ha estado muy atinado, Baena 5, Marco Curela 2, qué capacidad para intervenir por esa banda izquierda, para profundizar, para incluso en momentos pisar área, centros acertados 2 de 8 de Marcel Sabitzer, el jugador mayor dotado, sobre todo en esos últimos metros de Austria sin duda, Pedro Porro 4 de 7, muy buen partido de Pedro Porro, lo decía antes, y a nivel de duelos, pues 2 ganados, 8 de 16 de Konrad Laimer, 5 de 13 de Lamine Yamal, 3 de 11 de Paul Bonner, posiciones perdidas 17 de Lamine Yamal, 14 de Marcel Sabitzer. Al final también son jugadores que buscan más esa jugada de sobresaliente, esa jugada tan que si te sale es muy destacable y es capaz de hipnotizar al rival, pero eso también exige muchas veces que caigas en el error más de una vez. Y a nivel de paradas, pues 6 de Slager, que ha hecho un buen partido, o sea, considero que ha hecho un buen partido. Y hasta aquí las estadísticas a nivel individual. Poner en comentarios vuestra opinión, pero la roja gusta, la roja convence. En el último vídeo poníamos que España sumaba esos 3 puntos, que le daban el pase a los 16avos, pasaba como primera, pero decíamos que no convencía. Pues en este encuentro convence, es un alivio, debido a que suprimes, eliminas todas esas dudas que pudiese haber, o al menos relativamente, y al menos ciertas dudas creo que se acaban. Evidentemente ahora esto toca confirmarlo ante una selección de mayor nivel, y qué mejor manera que hacerlo frente a Portugal, una de las principales candidatas. Con esto dejamos el vídeo de hoy, se agradece fuerte like, iré subiendo más contenido en formato vertical, en formato horizontal, se agradece vuestro apoyo, que compartáis el vídeo, que os suscribáis y que reventéis el botón de likes. Nos vemos en la próxima, chao chao, adiós.